Hola a todos. Antes de empezar, ¿creen que las primeras impresiones siempre son verdaderas? Háganoslo saber en los comentarios. Y por favor, denle me gusta y suscríbanse a nuestro canal para más historias increíbles. La traición del magnate y el secreto de la arquitecta. Si creen saber cómo termina esta historia, piénsenlo de nuevo. Imaginen esto. El aroma de café recién hecho flotaba en el aire, símbolo de 5 años de dicha matrimonial, cuando un hombre destrozó ese hogar con una declaración brutal y simple. Quiero el divorcio, Elisa. Pero la verdadera conmoción no vino de la esposa destrozada, sino de un diminuto e inesperado latido. El latido de un niño cuya existencia nadie, excepto ella, conocía. ¿Qué haces cuando lo pierdes todo, pero ganas el secreto más preciado del mundo? Un secreto que podría destruir un imperio o construir uno nuevo. Capítulo 1. El precio de la dignidad. El olor a café recién hecho inundaba la cocina cuando Javier Roca pronunció las palabras que destrozarían 5 años de matrimonio. Quiero el divorcio, Elisa. Elisa Bernal sostuvo su taza de porcelana blanca, un regalo de boda, mientras el líquido oscuro giraba suavemente. Sus dedos se tensaron alrededor de la cálida cerámica. ¿Es por Valentina Soto?, preguntó, con una calma que no sentía. Javier miró por los ventanales panorámicos de su ático en la ciudad, que se extendían sobre el horizonte de Madrid. No quiero hacerte más daño del necesario. Una respuesta evasiva es otra forma de herir, replicó Elisa, dejando la taza sobre la isla de mármol. El tintineo de la porcelana resonó en el silencio de la estancia. Sí, es ella, admitió finalmente Javier, aflojándose la corbata azul marino que Elisa le había regalado en su último aniversario. Las cosas simplemente pasaron. Elisa soltó una risa amarga. Las cosas no simplemente pasan en el transcurso de 3 meses, Javier. Se construyen, se eligen, se mantienen en secreto. El rostro de Javier se endureció. No quería tener esta conversación así. ¿Y cómo querías tenerla? ¿Después de que tus abogados me entregaran los papeles? ¿O cuando las fotos de ustedes dos aparecieran en las revistas del corazón? Javier se puso de pie, alisándose el traje a medida. Los abogados te contactarán esta tarde. He sido generoso con los términos. Tu generosidad me conmueve, replicó Elisa, sin moverse de su asiento. ¿También fuiste generoso cuando le ofreciste mi puesto en la empresa? Eso es diferente. Son negocios. Todo contigo siempre ha sido un negocio, ¿verdad? Javier recogió su maletín de cuero italiano. Mantengamos esto en términos civilizados, Elisa. No compliques las cosas. ¿Complicar las cosas? Como arquitecta en tu empresa durante 7 años, como tu esposa durante 5, ¿alguna vez compliqué algo? El silencio fue su única respuesta. Elisa esperó a que la puerta del ascensor privado se cerrara antes de permitirse llorar. Se levantó mecánicamente, caminando hacia el baño principal. Su reflejo en el espejo mostraba el rostro de una mujer de 33 años que, hasta esa mañana, creía tener una vida perfecta. El mareo llegó de repente. Apenas alcanzó el inodoro antes de vomitar el café y la poca dignidad que le quedaba. Cuando la náusea pasó, sus ojos se fijaron en el calendario de su teléfono. 3 semanas de retraso. Con manos temblorosas, abrió el armario debajo del lavabo. El test de embarazo había estado allí durante meses, comprado en un momento de esperanza, cuando aún creían que formar una familia era parte del plan. 15 minutos después, 2 líneas rosadas confirmaron lo que su cuerpo ya sabía. Un hijo. Su hijo. El hijo que Javier nunca sabría que existía. El teléfono sonó, rompiendo el momento,
Era un correo electrónico del bufete de abogados más prestigioso de la ciudad. Asunto: términos de divorcio. Urgente. Elisa se levantó del frío suelo, se secó las lágrimas y enderezó la espalda. Tenía exactamente 8 horas para recoger sus pertenencias de la oficina, encontrar un lugar para vivir y decidir cómo afrontaría su nueva realidad. El test de embarazo terminó en el fondo de su bolso. Su mano se posó instintivamente sobre su vientre, a un plano. «Seremos tú y yo contra el mundo, pequeño», susurró, mientras el sol de la mañana bañaba la ciudad, que pronto ya no sería su hogar. ¿Qué harías si tu mundo se viniera abajo de esta manera? Comparte tus primeros pensamientos en los comentarios. Capítulo 2. Un nuevo comienzo disfrazado. El bufete García en Abogados Asociados ocupaba todo el 20º piso de una torre en el distrito financiero de la ciudad. Elisa miró la ciudad a través de los grandes ventanales mientras esperaba en la sala de juntas. La carpeta manila frente a ella contenía su sentencia. Un divorcio express, la disolución legal de 5 años en menos de 2 semanas. El señor Roca ha sido considerado, explicó el señor García, un hombre de 60 años con gafas de diseñador y un traje impecable. La propiedad en el campo, una sustancial liquidación financiera y, por supuesto, una carta de recomendación ejemplar. Elisa hojeó las páginas sin leerlas. ¿Y la empresa? Me temo que los términos son claros. Mi puesto como directora de proyectos, interrumpió Elisa. Un puesto que me gané mucho antes de convertirme en la señora Roca. El abogado se aclaró la garganta. Los contratos tienen cláusulas específicas sobre conflictos de interés post-divorcio. Es una práctica estándar. ¿Estándar?, repitió Elisa, saboreando la amargura de la palabra. Como despedir a una empleada de 7 años por el crimen de haber estado casada con el dueño. Señorita Bernal, corrigió él, le ruego que considere la generosidad de estos términos. Muchas mujeres en su posición. En mi posición. Elisa cerró la carpeta de golpe. ¿Se refiere a embarazada y desempleada? El silencio que siguió fue denso. El abogado se ajustó las gafas, incómodo. Ese detalle no fue mencionado en las negociaciones preliminares. Porque no es parte de la negociación, replicó Elisa, sacando un bolígrafo de su bolso. ¿Dónde firmo, señor García? Esto podría cambiar sustancialmente los términos. El señor Roca debería ser informado. El señor Roca tomó sus decisiones, interrumpió Elisa, firmando cada página con precisión metódica. Yo estoy tomando las mías. Esa tarde en la clínica, Elisa se tumbó en la fría camilla de exploración, mientras la doctora López aplicaba el gel para la primera ecografía. ¿Viene sola?, preguntó la doctora con amabilidad profesional. No, respondió Elisa, mirando la pantalla en blanco y negro. Somos 2. El sonido del latido llenó la sala. Rápido, fuerte, decidido, como los tacones de Elisa al salir del bufete, como el pulso en sus sienes al empacar sus cosas de la oficina, como el ritmo de sus pasos al buscar un nuevo lugar para vivir. En el pequeño estudio del barrio de Malasaña que alquiló esa misma tarde, Elisa pegó la primera imagen de su hijo en la pared desnuda. Una mancha gris del tamaño de un frijol que representaba todo su futuro. El teléfono vibró. Un mensaje de Javier. Los abogados me dijeron que firmaste sin leer. ¿Estás segura? Elisa miró la imagen en la pared, luego a su vientre apenas perceptible bajo su vestido negro. Completamente segura, respondió.
antes de bloquear su número. Esa noche, sentada en el suelo de su nuevo hogar, rodeada de cajas sin abrir, Elisa escribió 2 cartas. La primera, una renuncia formal a Roca Desarrollos. La segunda, una lista de nombres para bebés. Solo una de ellas sería enviada. El eco de sus pasos resonó en el espacio vacío mientras se preparaba para acostarse. Mañana comenzaría la búsqueda de trabajo. Mañana se enfrentaría al mundo con su secreto y su dignidad como únicas posesiones. Por ahora, en la oscuridad de su nuevo comienzo, permitió que el sonido memorizado del latido de su hijo la arrullara hasta dormir. ¿Creen que Elisa tomó la decisión correcta al mantener su embarazo en secreto? ¿Cuál sería su prioridad en esta situación? Capítulo 3. El ascenso de la arquitecta y la caída del magnate. El currículum de Elisa reposaba en docenas de escritorios por todo Madrid. Una arquitecta graduada con honores, con experiencia en proyectos internacionales, un portafolio de diseños premiados y una explicación cada vez más difícil para su repentina salida de Roca Desarrollos. ¿Por qué dejó su último trabajo?, preguntó el director de Recursos Humanos del Grupo Arquitectónico Miranda, estudiando su expediente. Buscaba nuevos horizontes, respondió Elisa, ajustándose discretamente el blazer que cada día le costaba más abrochar. Con su experiencia, es extraño que Roca la dejara ir. Quizás debería preguntarle a él. Quizás debería hacerlo, replicó Elisa, manteniendo una sonrisa profesional mientras lidiaba con las náuseas matutinas que amenazaban con arruinar la entrevista. 3 semanas y 15 entrevistas después, la realidad era clara. El mundo corporativo de la arquitectura en Madrid era demasiado pequeño, y los rumores viajaban más rápido que las cartas de presentación. Su cuenta bancaria se encogía al mismo ritmo que su vientre crecía. Con 4 meses de embarazo, el pequeño estudio en Malasaña comenzaba a parecer un lujo innecesario. Fue entonces cuando conoció a doña Elena. El Rincón del Ángel era uno de esos restaurantes que sobrevivían a modas y crisis. Manteles blancos, cubertería de plata y una clientela que incluía desde políticos hasta artistas. Elisa había entrado buscando el baño, sintiéndose mareada después de otra entrevista fallida. ¿Estás bien, querida?, preguntó una voz maternal. Cuando Elisa salió del baño, doña Elena, con su pelo plateado y su delantal impecable, le ofreció un vaso de agua mineral con limón. El embarazo no es fácil, especialmente cuando estás sola. Elisa bebió en silencio, sorprendida por la perspicacia de la mujer. ¿Cómo lo supo? 30 años en el negocio de la restauración, querida. Una aprende a leer a la gente. Doña Elena se sentó frente a ella. ¿Tienes alguna experiencia en servicio? No, soy arquitecta, y las constructoras no contratan arquitectas embarazadas. Elisa negó con la cabeza. Pero los restaurantes sí contratan camareras listas, continuó doña Elena. El uniforme es adaptable, las propinas son buenas y tenemos servicio médico. Todo el mundo empieza sin saber nada, interrumpió doña Elena. Pero pareces alguien que aprende rápido. Esa noche, en su piso, Elisa contempló la tarjeta del restaurante. Su diploma universitario colgaba en la pared junto a la última ecografía. En su ordenador, el borrador de otra carta de presentación esperaba ser enviado. A veces hay que dar un paso atrás para tomar impulso, susurró, recordando las palabras de su madre. Al día siguiente, Elisa Bernal, exdirectora de proyectos en Roca Desarrollos, estaba aprendiendo a equilibrar platos y a memorizar los especiales del día. Le dolían los pies, su espalda protestaba,
pero por primera vez en meses tenía un plan. «Tabla de quesos para la mesa 7», anunció el chef. Elisa se ajustó su nuevo delantal y enderezó la postura. En el espejo del vestuario del personal, su reflejo mostraba a una mujer diferente. El orgullo herido se transformaba lentamente en determinación. Su hijo se movió, como aplaudiendo su decisión. «Esto es temporal», se prometió a sí misma y al pequeño. «Pero es nuestro comienzo». La exclusiva apareció en Sociedad Semanal. Valentina Soto y sus exigencias para su boda con Javier Roca. El artículo detallaba los caprichos de la influencer, una isla privada en Maldivas, un vestido de $500,000 y una lista de invitados que incluía a media farándula. «Mira esto», comentó Carlos, mostrándole a Elisa la revista durante su descanso. «Tu ex no se está conteniendo con los gastos». Elisa sonrió mientras mordisqueaba una manzana. Su 7º mes de embarazo la había vuelto especialmente hambrienta. «Los precios altos no garantizan la felicidad», dijo. Pero la verdadera grieta en la fachada perfecta apareció una semana después. Elisa estaba organizando la bodega del restaurante cuando escuchó una conversación entre 2 ejecutivos de la mesa contigua. «Roca está perdiendo el control», dijo uno de ellos. «El proyecto Torres del Retiro lleva 2 meses de retraso». «Es esa nueva novia suya», respondió el otro. «Lo tiene distraído. ¿Escuchaste que está exigiendo ser la imagen oficial de todas las nuevas promociones? Oí que está presionando para ser nombrada directora creativa. Sin experiencia, sin cualificaciones, nada». Elisa continuó con su inventario, pero sus oídos permanecieron en alerta. No era curiosidad morbosa, se dijo a sí misma, sino inteligencia de negocios. Esa misma tarde, Valentina apareció en el restaurante con 2 amigas. No reconoció a Elisa, quien la había servido hacía meses. «Necesito que Javier venda ese horrible ático en Salamanca», la escuchó decir entre sorbos de su martini. «No voy a vivir donde él vivió con su ex. Además, mi arquitecto del reality show dice que podemos construir algo más instagramable». «¿Reality show?», preguntó una de sus acompañantes. «La vida perfecta de Valentina. Se estrena el próximo mes. Javier aún no lo sabe, pero parte de la filmación será en su oficina. Ya sabes, para mostrar mi lado emprendedor». Elisa casi derrama el vino que servía en la mesa de al lado. Su bebé pateó fuerte, como si compartiera su incredulidad. Mientras tanto, la respuesta de Barcelona seguía en su mesilla de noche, esperando una decisión. El programa comenzaba en 4 meses, justo cuando su bebé tendría 6 semanas. Era una locura considerar un cambio tan drástico, pero cada día en Madrid se sentía como una cuenta regresiva. Esa noche, mientras cerraba el restaurante, doña Elena la encontró consultando vuelos en su teléfono. «¿Ya tomaste una decisión?» «Casi», respondió Elisa, acariciándose el vientre. «Pero cada vez que pienso en irme, algo me detiene». «¿Miedo o esperanza?», preguntó doña Elena con su sabiduría habitual. «Quizás ambas», admitió Elisa. «Pero hoy comprendí algo importante». «¿Y qué es?» «Que mientras yo estaba sirviendo mesas para construir nuestro futuro, otros están destruyendo el suyo por mantener las apariencias». Doña Elena sonrió, entregándole un sobre. «Entonces esto te interesará. El señor Harrison se pasó mientras estabas en tu descanso. Dejó tu carta de recomendación para el programa de maestría». Elisa abrió el sobre con manos temblorosas. La carta era más que una recomendación. Era una validación de todo por lo que había luchado. «A veces», dijo doña Elena, «las máscaras más bonitas
son las primeras en caer. El escándalo estalló un martes por la mañana. Las fotos de Valentina besando a Ricardo Sanz, el socio principal de Javier en el proyecto Torres del Retiro, aparecieron primero en Twitter y luego se propagaron como un virus por todos los medios. Exclusiva, la prometida del magnate inmobiliario Javier Roca, atrapada en situación comprometedora con su socio. Gritaban los titulares. Elisa se enteró mientras doblaba servilletas en el restaurante. Su teléfono no dejaba de recibir enlaces y mensajes de antiguos colegas. «Elisa, ¿viste?», exclamó Carlos, mostrándole su tableta. «Parece que tu ex tiene un pésimo gusto para las parejas». Las fotos eran inequívocas. Valentina y Ricardo en un yate en el Mediterráneo, en un restaurante de lujo en Marbella, saliendo de un hotel en el barrio del Retiro, todas fechadas de las últimas 3 semanas. «El karma existe», murmuró una camarera. Pero el verdadero caos llegó esa noche. Javier apareció en el restaurante visiblemente borracho. «¡Elisa!», gritó desde la entrada. «Necesito hablar contigo». Doña Elena intentó interceptarlo. «Señor Roca, este no es el momento ni el lugar». «Es el único lugar donde puedo encontrarte», insistió, tropezando. «Elisa, por favor». Elisa salió de la cocina, su embarazo de 8 meses imposible de ocultar bajo el uniforme. «Javier, estás montando una escena». «Esto es una escena», se rió amargamente. «Justo como la montó Valentina. Justo como la montaste tú al ocultarme a mi hijo». «Baja la voz», advirtió Elisa, guiando a Javier a una mesa apartada. «Siéntate». «Lo arruiné todo, ¿verdad?», murmuró, desplomándose en la silla. «Te perdí. Perdí a mi hijo. Y ahora esto». El proyecto de la torre está muerto. Ricardo tenía los contactos clave. Sin él, Javier se pasó una mano por la cara. ¿Y Valentina? Ella... «No soy tu terapeuta», interrumpió Elisa. «Y este no es el momento». «Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo supiste lo de Barcelona?» «Tengo contactos en la universidad, Elisa. Por favor, no me quites a mi hijo. Podemos intentarlo de nuevo. ¡Podemos!». «No», lo interrumpió firmemente. «No existe un nosotros. Tú elegiste, Javier. Tú y yo elegí también. Y ahora elijo que te vayas antes de que llame a seguridad». Mientras 2 guardias escoltaban a Javier fuera del restaurante, Elisa sintió una contracción. No de parto, sino una de Braxton Hicks, le había explicado su médico, su cuerpo ensayando para lo real. Esa noche, en su apartamento, Elisa finalmente respondió al correo de Barcelona, aceptando la beca. Mientras escribía, las noticias en televisión mostraban cómo las acciones de Roca Desarrollos se desplomaban y los rumores de que varios inversores se retiraban del proyecto. «A veces, pequeño», le susurró a su vientre, «el final de una historia es solo el comienzo de una mejor». El bebé pateó como asintiendo. En 2 semanas tendría su última ecografía. En 1 mes, su último día en el restaurante. Y en 6 semanas, si todo iba según lo planeado, estarían en un avión a Barcelona. El final había llegado, pero no era el que Javier había imaginado. ¿Qué opinan de este giro de los acontecimientos? ¿Lo vieron venir? Compartan su sorpresa y pensamientos en los comentarios. Capítulo 4. Construyendo un legado. La mañana que Javier apareció en su portal, con un ramo de rosas blancas y una caja de la joyería más exclusiva de la calle Serrano, Elisa estaba empacando los últimos libros de arquitectura que aún no había enviado a Barcelona. 5 minutos, suplicó desde el otro lado de la puerta. Solo 5 minutos, Elisa.
Ella observó la escena a través de la mirilla. Javier Roca, el magnate inmobiliario, se veía desarreglado y cansado, tan diferente del hombre que la había abandonado hacía 8 meses. «Los vecinos van a llamar a la policía si sigues golpeando así», advirtió Elisa, abriendo finalmente la puerta. «Estás aquí», murmuró, con los ojos fijos en su vientre de 9 meses. «Hermosa. ¿Qué quieres, Javier?» Él intentó entrar, pero Elisa le bloqueó el paso. «El pasillo será suficiente para esta conversación. Cancelé la venta del ático de Salamanca», anunció, como si eso lo cambiara todo. «Podemos volver, criar a nuestro hijo allí». «He estado en terapia, Elisa. 3 semanas ya. Me di cuenta de todos mis errores. 3 semanas de terapia contra 8 meses de ausencia», replicó, alzando una ceja. «El anillo era de mi abuela», continuó, abriendo la caja de terciopelo. «Siempre quise dártelo». «Pero se lo diste a Valentina», completó Elisa. «Nunca se lo di. No pude. No era para ella». Elisa miró el anillo antiguo de diamantes y zafiros. En otra vida habría significado todo. Ahora era solo un recordatorio de promesas rotas. «Mi vuelo es en 2 semanas», le informó, cerrando la caja sin tocar el anillo. «El bebé puede llegar en cualquier momento. Y tú llegas demasiado tarde, Javier, demasiado tarde. Él también es mi hijo. Un hijo que no existía cuando me dejaste. Un hijo que solo te importó cuando tu perfecta nueva vida se vino abajo». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Javier. «Por favor, Elisa, te amo. Siempre te he amado. El amor no es una póliza de seguro que puedes reclamar cuando todo lo demás falla», respondió ella, sintiendo una contracción real esta vez. «Y ahora necesito que te vayas. Me están esperando en el hospital». Él palideció. «Déjame llevarte. Doña Elena está abajo. Ella me acompañará. Tú eres el padre. Tú eres el hombre que nos abandonó», corrigió Elisa, sosteniéndose el vientre. «Y este momento es mío». Mientras Javier permanecía paralizado en el pasillo, Elisa bajó lentamente las escaleras, cada paso marcando el final de una era y el comienzo de otra. En el coche, doña Elena la esperaba con una maleta y una sonrisa maternal. «¿Estás lista, querida?». Elisa miró hacia arriba por última vez. Javier había desaparecido. «Más que nunca», replicó, mientras otra contracción anunciaba que su hijo había elegido este momento, precisamente este momento, para comenzar su propia historia. ¡Qué montaña rusa emocional! ¿Creen que Elisa tomó la decisión correcta? ¿O debió haberle dado otra oportunidad a Javier? Capítulo 5. La obra maestra de la vida. Barcelona amaneció nublada el día que Elisa y su hijo Arturo llegaron al aeropuerto del Prat. El bebé, de solo 6 semanas, dormía plácidamente en su portabebés mientras ella lidiaba con el equipaje. «Bienvenida a España», saludó Ana Rodríguez, la coordinadora del programa de maestría que la esperaba en la salida. «¿Buen vuelo?» «Tan bueno como puede ser con un recién nacido», sonrió Elisa, agradecida por la ayuda con las maletas. El pequeño apartamento que la universidad le había encontrado en el barrio de Gracia era modesto pero luminoso, con una pequeña habitación extra que podría servir como estudio. Las paredes blancas le recordaban a un lienzo en blanco, esperando ser llenado con nuevos recuerdos. «Los bebés son bienvenidos en todas las clases», explicó Ana mientras la ayudaba a instalarse. «La universidad tiene una guardería en el campus, pero entendemos si prefieres tenerlo contigo las primeras semanas». Las noticias de Madrid llegaban como ecos lejanos.
Javier había renunciado como CEO de Roca Desarrollos. La empresa estaba ahora en manos de una junta directiva. El proyecto Torres del Retiro había sido cancelado permanentemente. Valentina había conseguido su reality show, pero los índices de audiencia fueron un desastre. Los rumores la situaban en Los Ángeles, intentando relanzar su carrera como influencer con escaso éxito. Elisa se sumergió en sus estudios con la misma determinación que había mostrado sirviendo mesas. Entre biberones y pañales, diseñó proyectos de construcción sostenible que comenzaron a llamar la atención de sus profesores. Su propuesta para el edificio de energía cero es extraordinaria, comentó su tutor 3 meses después. Ha considerado presentarla en el Congreso de Arquitectura Verde en Ámsterdam. Arturo creció fuerte y sano, con sus ojos oscuros idénticos a los de su madre. Las videollamadas con doña Elena eran semanales, y el restaurante se había convertido en una especie de centro de información, donde sus antiguos colegas preguntaban por ella. «Ganaste el primer lugar en el concurso de diseño», le informó Ana una tarde de primavera. El premio incluye una pasantía en uno de los despachos de arquitectura más importantes de Europa. Los correos de Javier llegaban con regularidad, menos insistentes, más reflexivos. Ya no mencionaba la reconciliación, sino que compartía noticias sobre fideicomisos establecidos para Arturo y decisiones de negocios que afectarían el futuro de su hijo. La vida tiene una extraña manera de equilibrar las cosas, comentó doña Elena durante una videollamada. ¿Te enteraste de que Ricardo Sanz está en bancarrota? Elisa asintió. El ex socio de Javier había intentado lanzar su propia inmobiliaria, solo para fracasar miserablemente. Su propio proyecto, por otro lado, estaba floreciendo. El programa piloto para el Ayuntamiento de Barcelona había atraído la atención de inversores internacionales. Su tesis sobre arquitectura regenerativa estaba siendo traducida a 3 idiomas. Es irónico, reflexionó una noche mientras veía dormir a Arturo. Cuando estaba sirviendo mesas, algunos clientes ni siquiera me miraban a los ojos. Ahora, esos mismos empresarios pagan por hora por mi consultoría en construcción sostenible. El tiempo, ese arquitecto implacable, había construido algo que ni el dinero ni el poder podían comprar: autenticidad. Sobre su escritorio, junto a los planos de su último proyecto, reposaba su viejo delantal de El Rincón del Ángel. Lo había enmarcado no como un recuerdo de los tiempos difíciles, sino como un testimonio de su resiliencia. Las consecuencias, escribió en su diario esa noche, no son castigos ni recompensas. Simplemente son el eco de nuestras propias decisiones. Arturo se removió en su cuna, balbuceando en sueños. Elisa sonrió, pensando en cómo cada decisión, cada momento de dolor y triunfo, la había llevado exactamente a donde necesitaba estar. Un año y medio después de su partida, Elisa regresó a Madrid. Esta vez no como la exesposa herida de Javier Roca, sino como la oradora principal en el Congreso Internacional de Construcción Sostenible. «Mira quién está en la portada», exclamó doña Elena, mostrándole la revista Arquitectura Hoy. Elisa, elegante en un traje de pantalón verde esmeralda, sonreía desde la cubierta junto al titular: La revolución verde en la arquitectura europea. Arturo, ahora un niño de 2 años que caminaba con determinación, exploraba el Rincón del Ángel con fascinación. «Mi niño hermoso», doña Elena lo cargó. «¿Sabes que aquí es donde tu mamá comenzó su nueva vida?» El reencuentro con Madrid
Fue como despertar de un largo sueño. La ciudad había cambiado, o quizás era ella quien había cambiado. Su presentación en el Congreso atrajo a la flor, nata del mundo inmobiliario, incluyendo a varios excolegas de Roca Desarrollos. Su propuesta para transformar edificios abandonados en comunidades autosuficientes es revolucionaria, comentó el nuevo CEO del grupo arquitectónico Miranda durante la recepción. ¿Consideraría una alianza estratégica? Elisa sonrió, recordando aquella entrevista fallida de hacía 2 años. Por favor, envíe la propuesta a mi oficina en Barcelona. Mi equipo la evaluará. La noticia de su regreso temporal se propagó rápidamente. Javier solicitó verla a través de sus abogados. Una reunión formal para discutir el futuro de Arturo. Se reunieron en un café neutral, lejos de los lugares que una vez compartieron. Javier había envejecido más de lo que debería en 2 años. Las canas en sus sienes y las líneas alrededor de sus ojos contaban la historia de sus derrotas. «Se parece a ti», comentó, viendo a Arturo jugar con sus crayones. «Tiene tu determinación y tu sentido de la oportunidad. Siempre sabe cuándo hacer una entrada dramática», respondió Elisa. La conversación fue civilizada y adulta. Discutieron visitas, vacaciones y educación. No mencionaron el pasado. No había necesidad. Las heridas habían sanado, dejando solo lecciones. «Vi tu presentación en el Congreso», dijo Javier mientras se despedían. «Estás cambiando el mundo, Elisa. Siempre supe que lo harías». «A veces», respondió ella, «necesitamos perder nuestro camino para encontrar nuestro verdadero norte». Esa noche, en su última visita a El Rincón del Ángel, Elisa se puso de nuevo su uniforme negro, esta vez por elección. Sirvió mesas durante 1 hora, entre risas nostálgicas y lágrimas. «Para que no olvidemos de dónde venimos», le explicó a Arturo, que la miraba fascinado desde los brazos de doña Elena. Las luces de Madrid brillaban diferente ahora, más como estrellas guía que como fuegos artificiales. En su maleta, junto a su billete de vuelta a Barcelona, llevaba 3 nuevos contratos y una certeza. Había encontrado su camino, y era más hermoso de lo que jamás había imaginado. ¡Qué increíble viaje de resiliencia y transformación! ¿Qué les enseña la historia de Elisa sobre cómo encontrar el éxito y la felicidad después de la adversidad? Capítulo 6. El círculo se cierra. La ceremonia de entrega del Premio de Arquitectura Sostenible se celebró en el Museo Reina Sofía, el mismo lugar donde hacía 5 años Elisa había acompañado a Javier a innumerables eventos sociales. Esta vez, ella era la protagonista por su contribución revolucionaria a la arquitectura verde y su impacto en la transformación de espacios urbanos abandonados. El 25º Premio Internacional de Arquitectura Sostenible es para Elisa Bernal, anunció el presentador. Arturo, ahora un niño de 3 años con un pequeño traje, aplaudía desde su asiento junto a doña Elena, que había viajado desde Barcelona especialmente para la ocasión. En la primera fila, el equipo de Elisa sonreía con orgullo. «Este premio», comenzó Elisa desde el podio, «es para todos los que entienden que a veces debemos de construir para construir algo mejor. Para aquellos que saben que la verdadera arquitectura no se trata solo de edificios, sino de construir futuros». En la audiencia, Javier escuchaba en silencio. Ya no era el magnate todopoderoso, pero había encontrado su propia redención. Su nueva empresa, más modesta pero ética, se especializaba en vivienda social sostenible. Después de la ceremonia,
Mientras los fotógrafos captaban el momento, Arturo corrió hacia su padre. Javier lo cargó con una naturalidad que solo el tiempo y la madurez habían logrado construir. «Felicidades», dijo Javier, acercándose a Elisa. «El proyecto de Ámsterdam es impresionante». «Gracias», respondió ella con una sonrisa genuina. «Escuché sobre tu iniciativa de vivienda social. Es admirable». En el cóctel, Revista Sociedad circulaba con los últimos chismes. Valentina Soto había regresado a Madrid, esta vez como agente inmobiliaria de segunda fila. Su reality show era solo un recuerdo vergonzoso en YouTube. «La vida tiene una forma divertida de poner a cada uno en su sitio», comentó doña Elena, observando a Elisa interactuar con inversores internacionales. El Rincón del Ángel ahora tenía una sucursal en Barcelona, administrada por el hijo mayor de doña Elena, donde Elisa almorzaba regularmente con su equipo. Su viejo delantal negro seguía enmarcado en su oficina, junto a sus premios y reconocimientos. «Mami», llamó Arturo, tirando de su vestido de noche. «¿Podemos ir a comer al restaurante de la abuela Elena?» Elisa miró a su alrededor. El elegante museo, los empresarios con trajes caros, las copas de champán. Luego miró a su hijo, a la tía Elena, a su equipo, e incluso a Javier, y sonrió. «Sí, mi amor, volvamos a donde todo comenzó». El círculo se había cerrado, no como una prisión que la confinaba, sino como un abrazo que la había fortalecido. Su historia, que había comenzado con café amargo y un corazón roto, terminó con una cena entre familiares y amigos, en el lugar donde había aprendido que la dignidad no tiene precio y que el éxito más dulce se construye con las propias manos. ¡Qué increíble viaje de resiliencia y transformación! ¿Qué les enseña la historia de Elisa sobre cómo encontrar el éxito y la felicidad después de la adversidad? Compartan sus pensamientos más profundos en los comentarios. No olviden darle me gusta a este video y suscribirse para más narrativas inspiradoras y fieles a la vida. Capítulo 7. La oferta europea y el desafío global. Tras la ceremonia de premios en Madrid, la vida de Elisa Bernal en Barcelona se volvió más intensa que nunca. Su reputación como pionera en la arquitectura regenerativa había trascendido las fronteras españolas. Una mañana, mientras organizaba la agenda de su equipo, Elisa recibió una llamada desde Suiza. Era la Fundación Europea de Construcción Ecológica, Fondo Europeo de Construcción Verde. «Señorita Bernal, su propuesta para la reconversión de espacios urbanos abandonados en Barcelona ha captado nuestra atención», resonó una voz seria. «Tenemos un proyecto en Berlín, un inmenso complejo industrial que necesita ser transformado totalmente en una comunidad autosuficiente. Queremos que usted sea la directora de diseño global». La oferta era la cúspide de la carrera de Elisa. Era la oportunidad de aplicar toda su filosofía en un escenario internacional. Sin embargo, mudarse a Berlín por un largo periodo requeriría una enorme reorganización. La decisión y el consejo. Elisa se sentó en su oficina, contemplando a Arturo jugar con sus bloques de madera, una rutina que se había convertido en su costumbre. Hizo una videollamada a doña Elena en el Rincón del Ángel en Madrid para pedirle consejo. «Suiza, Berlín». Doña Elena sonrió. «Suena un poco lejos, hija. Es la oportunidad de una vida, doña Elena». «Pero Arturo», Elisa suspiró, acariciando el cabello de su hijo. «Arturo está creciendo con la ambición de su madre. Estará bien», dijo doña Elena con su habitual firmeza. «Pero recuerda, Elisa, a la gran reputación le siguen grandes enemigos. ¿Sabe algo Javier Roca de esto?» Elisa se detuvo.
Desde su último encuentro, su relación se había mantenido profesional y cordial, centrada únicamente en Arturo. Ella había compartido noticias importantes, pero un proyecto de esta escala global lo sabrá. Después de todo, Berlín no es un lugar fácil de ocultar, contestó Elisa. El regreso de Javier, como era de esperar, Javier Roca la llamó esa misma noche. Me enteré de la oferta de Berlín, dijo Javier, con un tono que mezclaba preocupación y admiración no disimulada. Es un gran proyecto. Estoy muy orgulloso de ti. ¿Llamas para felicitarme o para negociar la custodia?, preguntó Elisa sin rodeos. Ambas cosas, admitió Javier. Elisa, yo encontré mi redención construyendo viviendas dignas, pero tú estás construyendo ciudades dignas. Quiero ayudar. Explicó que su nueva empresa estaba desarrollando soluciones de energía renovable y quería invertir en la infraestructura del proyecto de Berlín. Deja que Roca Sostenible actúe como socio de apoyo. No quiero que mi empresa participe en el diseño, pero puedo ayudarte a eliminar los obstáculos financieros y políticos que proyectos de este calibre siempre encuentran. Elisa se sorprendió por la propuesta. Javier no quería control, sino apoyo, una verdadera enmienda, no por afecto, sino por respeto profesional. ¿A cambio de qué?, preguntó ella. Solo una cosa, respondió Javier. Una semana al mes en Berlín. Ese tiempo es de Arturo, completamente de ustedes dos. Tú puedes perseguir tu carrera, pero nuestro hijo no debe sentir la ausencia de ninguno de sus padres. Elisa miró a Arturo dormido. Había encontrado el éxito, pero no quería que fuera el precio a pagar por la felicidad de su hijo. La oferta de Javier no era solo un acuerdo de negocios o de custodia, sino un puente. ¿Crees que aceptarán la participación de una pequeña empresa española?, preguntó Elisa. Cuando esa empresa lleva mi nombre, y cuando yo diga que lo hago para apoyar a la arquitecta del futuro, aceptarán, afirmó Javier con seguridad. Elisa sonrió, una sonrisa genuina, sin reservas. Entonces, el trato está cerrado, Javier. Lo construiremos juntos. ¿Qué piensas de esta inesperada propuesta de colaboración entre Elisa y Javier? ¿Crees que esta asociación profesional ayudará a sanar viejas heridas o creará nuevos conflictos? Qué bien que te esté gustando la historia. Sigamos con el desarrollo del gran proyecto en Berlín y veamos si la nueva dinámica entre Elisa y Javier puede funcionar, o si los celos profesionales y personales resurgen. Capítulo 8. El frío de Berlín y el calor de la rivalidad. Berlín recibió a Elisa y Arturo con un clima gris y el ambicioso esqueleto del antiguo complejo industrial. El proyecto, bautizado como Habitat Zero, era monumental. Transformar 50 hectáreas en el primer distrito europeo completamente autosuficiente en energía y agua. Elisa, ahora directora de diseño global, se mudó con Arturo y su equipo a un loft funcional en Kreuzberg. Mientras Arturo se adaptaba rápidamente a la guardería bilingüe, Elisa se sumergió en reuniones con ingenieros, ecologistas y, sorprendentemente, con Javier Roca. Javier llegaba puntualmente cada mes para sus Semanas de Arturo. Aunque su rol era meramente financiero y de apoyo político a través de Roca Sostenible, su presencia en el sitio era constante. La sombra de la ex. Un martes por la mañana, durante una presentación clave sobre la distribución geotérmica, Javier interrumpió la reunión. Elisa, ¿podríamos discutir la previsión de costos del ala norte? Creo que hay un margen de optimización en los paneles solares. Elisa frunció el ceño. Javier, esa parte es competencia de mi equipo de diseño. Tu enfoque es la inversión. Y mi inversión necesita garantías de que el diseño es fiscalmente responsable, replicó Javier, con su antigua autoridad empresarial. La tensión se palpaba. Aunque Javier había madurado,
el viejo magnate que intentaba controlar, resurgía bajo la presión. Esa noche, mientras Elisa revisaba planos, su móvil vibró con una alerta de noticias de la prensa del corazón de Madrid. El titular era llamativo. Valentina Soto reaparece. La influencer se muda a Berlín siguiendo al magnate Javier Roca. La nota insinuaba que Valentina, ahora con una agencia inmobiliaria de bajo perfil, estaba en negociaciones para representar un nuevo desarrollo en las afueras de Berlín, un proyecto que casualmente estaba en competencia directa con Habitat Zero. El conflicto en el hotel. A la mañana siguiente, Elisa confrontó a Javier en el vestíbulo de su hotel. ¿Valentina Soto está en Berlín?, preguntó Elisa, sin preámbulos. Javier suspiró, cerrando su maletín. Sí, vino hace un par de días. Me la encontré en una cena de negocios. ¿Una cena de negocios? ¿O estás volviendo a tu viejo guión, Javier? Porque tengo un proyecto de 50 hectáreas que no se va a arruinar por tu crisis de mediana edad. Elisa, no hay guión, se defendió Javier, su rostro tenso. No me interesa. Ella está aquí porque su nuevo jefe tiene un contrato de construcción cerca de aquí. No es mi culpa que el mundo sea pequeño. Puede que no sea tu culpa que el mundo sea pequeño, pero sí es tu responsabilidad si no pones límites, dijo Elisa, sintiendo un dolor familiar. Los límites están puestos, replicó él, acercándose. Mi único interés en Berlín es Arturo, y que este proyecto, tu proyecto, triunfe. Pero eso no significa que no pueda tener opiniones sobre la eficiencia energética. Tienes que aprender a separar lo personal de lo profesional, Elisa. Yo ya lo hice. Elisa miró la seriedad en sus ojos. Él tenía razón. Pero la presencia de Valentina era un recordatorio incómodo de la traición que casi destruye su vida. Bien, dijo Elisa, con la voz firme. Entonces, hablemos de negocios. Si vas a opinar sobre mis paneles solares, necesito que vengas a una cena oficial mañana. Y por favor, déjale claro a tu contacto de negocios de Madrid que el único Roca relevante en Berlín soy yo. Javier sonrió levemente. Me parece un plan excelente, arquitecta Bernal. Capítulo 9. Cena oficial y nuevas alianzas. La cena era en la Embajada Española en Berlín, un evento diseñado para presentar a Elisa a inversores clave. Javier asistió como el principal socio financiero español del proyecto. Elisa, vestida con un traje de pantalón negro impecable, hizo una presentación brillante de Habitat Zero, enfatizando la sostenibilidad y la independencia energética. Javier la miraba con una mezcla de orgullo y profesionalismo. Al final de la noche, se acercó a ella. Estuviste impecable. Convencerías a cualquiera. Gracias. Me lo enseñó el mejor, respondió Elisa con ironía. Justo en ese momento, una figura elegante se acercó. No era Valentina, sino Klaus Schmidt, el CEO de una de las constructoras alemanas más grandes, cuyo proyecto competía directamente con Habitat Zero. Señorita Bernal, un placer, dijo Klaus, estrechando su mano. Su proyecto es ambicioso, pero dudo que la arquitectura regenerativa sea viable a gran escala sin comprometer el coste y el tiempo. La gente quiere casas, no manifiestos. Javier, de pie junto a Elisa, intervino con calma. Señor Schmidt, la gente también quiere un planeta, y es precisamente el modelo de la señorita Bernal lo que lo garantiza. Y en cuanto a los costes, Roca Sostenible está aquí para garantizar la viabilidad. ¿O es que su constructora teme a la competencia ética? Klaus se tensó. Por primera vez. Elisa sintió que Javier estaba realmente en su equipo, usando su poder no para controlarla, sino para proteger su visión. Al irse, Elisa le dijo a Javier, «Buen golpe, Roca. Has demostrado que no todo en ti es solo negocio. Tú me enseñaste a distinguir lo que tiene precio de lo que tiene valor, Elisa», dijo Javier,
deteniéndose antes de subir a su coche. Nos vemos la próxima semana para el día de Arturo. No llegues tarde a la reunión de mañana. Tenemos que discutir tu sistema de reciclaje de aguas grises. No me fío de tu presupuesto. Elisa sonrió. Su relación era una negociación interminable, pero por primera vez ambos estaban luchando por la misma causa, el éxito de ella y la felicidad de su hijo. ¿Crees que la aparición de Valentina Soto en Berlín es solo una coincidencia? ¿O es el inicio de un sabotaje a Hábitat Zero? ¿Y cómo crees que evolucionará la negociación constante entre Elisa y Javier? Absolutamente. Continuemos con el siguiente capítulo, donde la aparición de Valentina se convierte en una amenaza real y la alianza de Elisa y Javier se pone a prueba. Capítulo 10. Sabotaje y la prueba de confianza. La amenaza de Klaus Schmidt resultó ser más sutil de lo esperado. En lugar de un ataque directo, los problemas surgieron en la cadena de suministro y en la opinión pública. Una mañana, el periódico local de Berlín publicó un artículo que cuestionaba la viabilidad de Hábitat Zero, refiriéndose al proyecto como un experimento costoso y utópico, financiado por dinero dudoso de un magnate inmobiliario español. El artículo citaba a una fuente cercana al sector inmobiliario español. Elisa supo de inmediato quién estaba detrás de ello. Valentina Soto. Elisa, la prensa no es nuestro problema. El ayuntamiento de Berlín sí lo es, dijo su jefe de proyecto alemán, con el ceño fruncido. Han retrasado la aprobación de la fase 3. Necesitan garantías de solvencia y un informe técnico adicional. La confrontación de Valentina a Elisa no perdió el tiempo. Localizó a Valentina en un ostentoso hotel en el centro de Berlín. Creí que tu negocio era vender pisos, no periodismo amarillista, Valentina, dijo Elisa, encarándola en el vestíbulo. Valentina, impecable y superficial, sonrió con frialdad. Mi negocio es el éxito, querida, y tu proyecto, financiado por el hombre que me prometió una vida perfecta, es un peligro para el mercado tradicional. Por cierto, ¿viste mi entrevista con ese periodista local? Fue muy bien. Javier no está detrás de mí por razones personales. Está apoyando la arquitectura regenerativa. Ya no hay espacio para tu drama en nuestra vida, replicó Elisa. ¿De verdad crees que el gran Javier Roca arriesga millones solo por la ecología? Valentina se rió. Él quiere su nombre vinculado al éxito, y yo puedo ofrecerle eso, sin los líos de una exmujer embarazada y un proyecto que huele a bancarrota. Por cierto, ¿sabías que la empresa que te está suministrando el vidrio fotovoltaico? Valentina se detuvo, dejando la frase en el aire. Elisa regresó al loft con el estómago revuelto, no por las palabras de Valentina, sino por la mención del proveedor de vidrio. La última prueba de Javier Elisa esperó a que Javier llegara para su visita mensual. En lugar de atacarlo, le mostró los correos electrónicos de las dudas del ayuntamiento y el artículo de prensa. Valentina está aquí por mí, y lo está utilizando para desestabilizar tu proyecto, admitió Javier con un tono de voz inusualmente bajo. No puedo controlarla, Elisa. Ella es un error del pasado que sigue creando problemas. No te pedí que la controlaras. Te pedí que fueras el socio de apoyo que dijiste ser, dijo Elisa. Necesito que demuestres al ayuntamiento que no somos dinero dudoso. Y dime la verdad. ¿Qué pasa con el proveedor de vidrio? Valentina insinuó algo. Javier se levantó. Ese proveedor, Vidrio Futuro, es un antiguo asociado de Ricardo Sanz. La empresa tiene problemas de liquidez y está involucrada en un escándalo de malversación en Portugal. No son de fiar. ¿Y no me lo dijiste? Esa es información crítica para la fase 3. La voz de Elisa se elevó. Lo iba a hacer. Pero el informe llegó hace un día y es muy técnico. Quería analizarlo antes para ofrecerte una solución, no un problema, se defendió Javier.
Sé que mi palabra no vale mucho, pero confía en mí en esto. Reemplazarlos costará tiempo y dinero, pero yo lo absorberé. No será público. Haré que mi nueva firma, Roca Sostenible, asuma el coste del cambio de proveedor. Es la única manera de silenciar a Valentina y al ayuntamiento. Elisa miró a Javier. No era el Javier Roca que le ofrecía joyas y mentiras, sino un hombre que ofrecía su reputación y su dinero para proteger su visión. Era una enmienda práctica, la única que ella aceptaría. De acuerdo, dijo Elisa, asintiendo. Pero no vuelvas a ocultarme información crucial. Nuestro acuerdo se basa en la honestidad profesional. Una vez que esto esté resuelto, hablaré con el ayuntamiento. Y por cierto, añadió, mientras Javier salía, dile a Valentina que los escándalos no construyen el futuro, solo destruyen el pasado. Javier se dio la vuelta, y por primera vez en años, su mirada fue puramente profesional, una mezcla de alivio y respeto. Lo haré. Y sobre el sistema de reciclaje de aguas grises, el presupuesto sigue siendo demasiado alto. Tengo una opción de proveedor belga más eficiente que deberías revisar. Elisa sonrió. La negociación continuaba, pero ahora, en lugar de ser un campo de batalla, era un equipo. Equipo. ¿Crees que Javier se está reformando de verdad al proteger el proyecto de Elisa? ¿O solo está tratando de asegurar el éxito de su propia inversión y mantener a Arturo cerca? Tu jet voi. Chúng ta hãy tiếp tục câu chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha. Chuyển sang một chương mới về thành công vang dội của Elisa và sự phát triển của Arturo. Trong khi Javier tìm thấy vai trò mới của mình. Capítulo 11. El triunfo de Hábitat Zero y el nuevo equilibrio. El cambio de proveedor y la intervención discreta pero firme de Roca Sostenible lograron estabilizar el proyecto Hábitat Zero. La rápida acción de Javier silenció a la prensa y, lo más importante, restauró la confianza del Ayuntamiento de Berlín. 6 meses después, con la fase 3 aprobada y el proyecto a mitad de camino, la Fundación Europea de Construcción Ecológica organizó una visita de prensa. Elisa, con su característica calma profesional, presentó la obra. Las fachadas verdes ya comenzaban a subir, y el sistema geotérmico ya bombeaba energía. En el Eco de Madrid, durante el evento, Elisa conoció a la corresponsal del periódico El País en Berlín. Señorita Bernal, el mundo de la arquitectura en España la mira con asombro, comentó la periodista. ¿Cómo ha logrado este éxito después de dejar de repente Roca Desarrollos? Elisa sonrió. A veces, perderlo todo te obliga a concentrarte en lo esencial. Hábitat Zero no es solo un edificio, es esencialismo aplicado. Y la verdad, tuve que dejar las bases corporativas para encontrar mis cimientos reales. ¿Y qué hay de la colaboración con su exmarido, Javier Roca? ¿Es esto una señal de reconciliación? Elisa miró a Javier, quien estaba al otro lado de la sala, riendo con un concejal de la ciudad. Es una señal de respeto profesional, respondió con firmeza. Javier apoya la visión de un futuro sostenible para su hijo. Yo le doy la estructura para hacerlo. Es una alianza, no una relación personal. Arturo, el arquitecto de 3 años. Arturo, ahora un niño vivaz de 3 años, se había convertido en la pequeña mascota del proyecto. Durante las semanas de Arturo, Javier lo llevaba a la obra, no a las oficinas. Una tarde, mientras observaban el montaje de un panel solar, Javier comentó: «Este chico va a ser un ingeniero». «No», replicó Elisa, viendo a Arturo alinear piedras pequeñas con una precisión obsesiva. «Él será un arquitecto. Mira cómo diseña el flujo del agua». Javier se agachó. «Arturo, ¿te gusta construir con papá?» «Sí», dijo Arturo. «Pero yo quiero hacer cosas verdes, como mamá. Las cosas verdes no se rompen». Javier miró a Elisa,
ella le había enseñado a su hijo a ver el valor, no el precio. Tienes razón, murmuró Javier, con una sinceridad inusual. Yo pasé demasiado tiempo construyendo cosas que se rompían fácilmente. El último enlace. Esa noche, antes de que Javier tomara su vuelo de regreso, él le entregó una carpeta a Elisa. Son los documentos. Roca Sostenible ha transferido su participación minoritaria en Hábitat Zero a un fondo fiduciario a nombre de Arturo, explicó Javier. Tu visión ha demostrado ser más valiosa que mi inversión. Los beneficios son para nuestro hijo. Yo ya he recuperado mi reputación. Necesito volver a Madrid y aplicar estas lecciones allí. Elisa abrió la carpeta, asombrada. Javier, no tenías que hacer esto. ¿Por qué? Porque mi legado no son las torres que construí, sino el futuro que tú estás construyendo, dijo él. Y te lo digo por última vez, Elisa. Estoy en paz con el pasado y con nuestra separación. Ya no necesito control. Solo quiero ser un buen padre. Elisa sintió una liberación total. La última atadura, la económica, se había roto, dejando solo un vínculo. Su hijo. Gracias, Javier. Es la cosa más honesta que has hecho. Javier se inclinó y besó a Arturo, que ya estaba dormido. Nos vemos el próximo mes, campeón. En Barcelona, esta vez. Al cerrar la puerta, Elisa se sintió completamente libre. El círculo del rencor finalmente se había cerrado. Su éxito no era una venganza, sino una fundación. Miró los planos de Hábitat Zero sobre la mesa. Una estructura verde que se levantaba en medio de la ciudad gris, un reflejo de su propia vida. Capítulo 12. La obra maestra en casa y el legado de Arturo. 2 años después, Hábitat Zero fue inaugurado en Berlín con elogios mundiales, siendo aclamado como el modelo para la regeneración urbana del siglo XXI. Elisa había logrado una hazaña profesional épica, y su firma, ahora con oficinas en Barcelona, Berlín y Madrid, se llamaba simplemente Bernal Arquitectura Regenerativa. El regreso triunfal. Elisa y Arturo, que ya tenía 5 años, habían regresado permanentemente a Barcelona. La vida era tranquila. Arturo iba a un colegio cerca de la Sagrada Familia, y Elisa pasaba sus días diseñando su proyecto más personal hasta la fecha: la reconversión de un antiguo mercado en el barrio de Gracia en un centro comunitario de energía cero. Una tarde, mientras revisaba planos en la mesa de su cocina, sonó el timbre. Era doña Elena. «¡Mira quién está aquí!», exclamó doña Elena, abrazando a Elisa. «Vine a verte y a traerte un regalo». El regalo era el viejo delantal de El Rincón del Ángel, ahora limpio, planchado y cuidadosamente doblado. «Recuerda, hija, cuando estabas sirviendo mesas, ya estabas diseñando tu vida. No lo olvides». La última cena. Javier había mantenido su promesa. Sus visitas mensuales eran exclusivamente para Arturo, a menudo pasándolas en Madrid, lejos de los proyectos de Elisa. Ahora, su nueva empresa, Roca Sostenible, se estaba especializando con éxito en el suministro de materiales ecológicos, convirtiéndose en el principal proveedor de Bernal Arquitectura. Una noche, Javier llevó a Elisa y a Arturo a cenar a El Rincón del Ángel en Madrid. La atmósfera era ligera, casi familiar. «Mamá, ¿podemos dibujar mi ciudad en la mesa?», preguntó Arturo. Elisa y Javier observaron cómo Arturo usaba servilletas y crayones para dibujar un edificio con turbinas eólicas en miniatura. «Es brillante», comentó Javier. «Tiene tu visión». «Y tu sentido de la escala», replicó Elisa sonriendo. Más tarde, mientras Elisa y Javier hablaban de logística de un futuro campus en Sevilla, Javier se inclinó. «Elisa, tengo que agradecértelo», dijo.
Me enseñaste que el éxito es vacío sin dignidad. Y mira a nuestro hijo. Él es la mejor prueba de que tomamos las decisiones correctas al separarnos. Le dimos 2 mundos. No, Javier, respondió Elisa, sosteniendo la mano de Arturo. Le dimos una base. El legado Arturo terminó su dibujo. Un rascacielos con árboles que se extendían hacia el cielo. ¿Qué es esto, campeón?, preguntó Javier. Es mi rascacielos, dijo Arturo, pero no para vender. Es para vivir. Es arquitectura regenerativa. Elisa miró la escena. Su hijo, su exmarido, el calor del restaurante de doña Elena. Había perdido una vida de ensueño superficial y había ganado un futuro real y tangible. Su historia no había terminado con venganza, sino con una construcción mutua. Construcción mutua. Un legado profesional que cambiaría el mundo y un legado personal de amor incondicional para su hijo. Elisa se recostó en su asiento. Ya no era la mujer herida de hace años, sino Elisa Bernal, la arquitecta,